Y es un tiempo de regocijo, de gozo, de alegría. Es un tiempo en donde tenemos la costumbre de dar regalos. ¿A quién le gustan dar regalos? Perdón, ¿a quién le gusta recibir regalos? Bueno, tenemos que dar para recibir, ¿verdad? Y es una práctica realmente muy hermosa, ¿no? El dar regalos, pues viene también como una costumbre de los judíos, que en la época de Hanukkah también ellos acostumbran a dar regalos a los niños y regalos entre sí. Esto ellos lo han tenido por siempre como una práctica para demostrar el amor y el afecto entre las personas. Y nosotros también tenemos esa misma práctica. Lo importante es que no nos dejemos abrumar por el consumismo y por el comercio, ¿verdad? Y por la competencia de quién da el mejor regalo, sino que tengamos un detalle bonito para con las personas que apreciamos y que ellos sepan que están en nuestras oraciones y que queremos lo mejor para sus vidas. Amén. Entonces no se trata de que gastemos grandes cantidades de dinero en comprar regalos muy costosos, muy suntuosos, sino que realmente tengamos en cuenta a las personas para tener un detalle con ellas, porque realmente Navidad implica un regalo, ¿verdad? Y ese regalo fue el más grande que nosotros hemos podido recibir, y es que Dios dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que pagara por nuestros pecados. De tal manera que si nosotros creemos eso y creemos que la salvación es un regalo de Dios, tenemos que estar agradecidos con Dios y tenemos que ser de alguna manera promotores de este mensaje, ¿verdad? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Amén. Todos creemos en Jesucristo, sabemos que Jesucristo existió. Ahora, ¿cuál es la función que nosotros tenemos que desempeñar aquí sabiendo que Jesucristo ya vino y que el reino de los cielos está a la mano, como lo predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista era, recuerden ustedes, era primo de Jesús, ¿no es cierto? Era mayor 6 meses, hijo de Elizabeth, y él fue el mensajero que estaba anunciando que Jesucristo vendría. Estaba anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Y hay muchas cosas curiosas con relación a Juan el Bautista, porque a pesar de él ser hijo de un sacerdote, el sacerdote Zacarías, él no estaba predicando en el templo, curiosamente. Él se fue al desierto desde niño, iba al desierto a tener una preparación y un encuentro con Dios. Y él, aparte de sus estudios en casa, seguramente por su papá que lo orientaba y lo educaba en las escrituras, él salió a predicar fuera de la iglesia. Y esto es algo bien importante que nosotros tenemos que aprender de él, y por eso hoy la prédica tiene que ver con el Bautista, ¿no? Con Juan el Bautista, que era un hombre que pues muy poco se predica de él, pero que cambió completamente la forma de trabajo de la iglesia. Y de alguna manera trajo una revelación a la iglesia que debíamos salir a predicar a esos lugares desiertos. Y cuando hablamos de desierto no se trata de predicarle al viento, sino esos lugares desiertos de amor, desiertos de afecto, desiertos porque no está la presencia de Dios allí. Y nosotros tenemos que ir a llevarla. De hecho, cuando yo estudiaba las escrituras y decía que Juan iba a predicar al desierto, yo me imaginaba el hombre en medio de unas dunas predicándole al viento, ¿no? Y decía, esto es como extraño, como absurdo, no tiene mucho sentido. Pero ya estudiando y profundizando un poco más, pues este desierto al que se refiere es un área que está como al margen del Mar Muerto, entre Jerusalén y Galilea. Y era un valle donde pues realmente no había mucha vegetación, pero era un poco inhóspito, pero había mucha gente que estaba viviendo allí. Había mucha gente porque era medio montañoso también, y acuérdense que ellos criaban cabros y había muchos pastores, etcétera. Y de alguna manera en las montañas habría algo de vegetación con la cual se alimentaban estos animalitos, y por lo tanto era una región que, a pesar de ser desértica porque no había mucha vegetación, era una región que estaba poblada. Y él llegaba allá donde la gente no tenía la oportunidad de recibir el evangelio. O sea, la gente que vivía en Jerusalén pues iban fácilmente al templo todos los sábados y se reunían, así practicaban su Shabbat y todo lo demás, pero la gente que vivía a las afueras de Jerusalén les quedaba difícil, y él iba allá a predicar el evangelio. Y no obstante,
Él fue tan apreciado que finalmente su ministerio fue muy reconocido, de tal manera que el apóstol Juan, cuando escribe de Juan el Bautista, dice: había un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿verdad? Y está refiriendo a Juan el Bautista en el capítulo 1, y dice que él no vino por testimonio, sino para dar testimonio de que Jesucristo vendría. El cual vino para testimonio, para que todos creyesen por él, ¿no es cierto?, de que el Mesías ya vendría. Y esta labor de Juan fue supremamente importante. Recordemos que en esa época se levantaron algunos falsos profetas, algunos falsos mesías, y siempre en Israel ha habido ese movimiento de que se levantaban algunos falsos mesías, pero no todos cumplieron las profecías escritas en la Biblia con relación a Jesús. Y una de las profecías importantes era que el Señor mandaría a su mensajero delante de él para que allanara el camino de Jehová, del camino del Señor. De tal manera que esta expresión de allanar el camino se refería a que normalmente cuando un rey iba a visitar alguna ciudad de su reino, mandaban siempre una comisión para que allanara el camino. Ellos normalmente llevaban algunos carruajes seguramente, pero lo que hacían era como limpiar el camino de tal manera que pudiera quitarse las piedras y lo que pudiera obstaculizar el paso del rey, y allanar los valles, los lugares que fueran torcidos, enderezarlos, hacer unas brechas, de tal manera que el camino fuera más cómodo, salud, para el rey, y que pudiera entonces tener un viaje muy efectivo, muy plácido y muy cómodo, ¿no? Entonces, cuando vemos ese trabajo de Juan, el trabajo de Juan era llevar a la gente al arrepentimiento, y esa fue su predicación. Él empezó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos está a la mano, dice la traducción original. Y nosotros dice que porque el reino de los cielos se ha acercado, pero realmente estaba a la mano. Y cuando decimos que está a la mano es que se puede agarrar, ¿verdad? Que está cerquita, ya lo podemos tomar. Y esta predicación fue supremamente importante porque preparó el corazón de las personas para que ellos pudieran recibir al Mesías, ¿no? Y este trabajo, yo pienso que es algo que nosotros tenemos que hacer también. Es un trabajo que nosotros como cristianos tenemos que cumplir, esa misión de Juan el Bautista, y anunciarle a la gente de que bueno, está la Navidad y rico los regalos y todo lo demás, pero venga, que lo importante es que el Mesías ya llegó y que el reino de los cielos está a la mano, y que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y esta fue la gran predicación de Juan el Bautista. Fue una predicación fuerte, confrontadora, a tal punto que cuando la gente llegaba a bautizarse, y en especial los fariseos y los saduceos, que de alguna manera lo hacían quizás para no sentirse descalificados por el pueblo, porque el pueblo reconocía a Juan el Bautista como un hombre enviado de Dios. Entonces, para ellos ver que ninguno de los fariseos se bautizaba o iba a escucharle, como que estuvieran descalificando el trabajo de Juan el Bautista, pero el pueblo tenía certeza de que era un hombre enviado de Dios. Así que algunos fariseos iban a escuchar a Juan el Bautista, y aunque no se bautizaban, él cuando los veía les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Y los confrontaba muy fuertemente porque pues en ese tiempo, recuerdan ustedes que lastimosamente la casta religiosa estaba supremamente corrupta. Los sacrificios que se ofrecían en el templo eran de animales enfermos, estaban ellos pensando solamente en el dinero, estaban pensando únicamente en la fama, estaban pensando únicamente en el dominio de las personas y en hacer de ellos mismos ídolos. De tal manera que la casta religiosa era algo superior a los demás, y nadie consideraría que realmente se pudiera conseguir la salvación por fuera de ese contexto religioso que de alguna manera tenía al pueblo embobado. Y Juan empieza a predicar la salvación
por fuera del templo. Y esto es algo que realmente estaba en contra de todas las prácticas religiosas, porque Juan empezó a predicar la salvación de pecados, el perdón de los pecados, y empezó a invitar a la gente al arrepentimiento. Cuando lo que se hacía en aquel tiempo es que una vez al año, ¿no?, en el tiempo de Yom Kippur, se hacía un sacrificio, el día del perdón, y la gente tenía que llevar sus ofrendas, su cordero, su animalito para ser sacrificado, y surtía el rito de la remisión de los pecados, ¿no? Entonces, de alguna manera la gente cuando llevaba su buey o su asno, lo que quiera ofrecer, estaba como entregando ese animal a la muerte para que Dios perdonara sus propios pecados. Entonces el sacerdote hacía un ritual muy importante y escogían un cordero, imponía sus manos sobre el cordero, como transfiriendo todos los pecados sobre ese cordero, y uno de ellos lo llevaban al desierto y lo soltaban para que se muriera de hambre en el desierto, y el otro lo sacrificaban, lo degollaban allí mismo en el templo, y esparcían la sangre de ese cordero sobre la gente y sobre el altar, de tal manera que se cubrían los pecados de las personas. Y la gente tenía incluso la oportunidad de escribir sus pecados en los cuernos del altar. Y después esos cuernos eran cubiertos con la sangre del cordero, y significaba que ya quedaban perdonados. Y este era lo que se enseñaba en la iglesia. Eso era lo que enseñaba, no digamos en la iglesia, en el templo, ¿no? Eso era lo que se enseñaba en ese tiempo. Pero Juan el Bautista empezó a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó a bautizar a la gente para el perdón de los pecados. Y esto realmente era totalmente revolucionario, porque pues no se hablaba de eso. Sí había unos rituales en donde se hacían algunos baños especiales para que la gente transformara su vida, algo similar a lo que se practica ahora, ¿no?, en la hechicería y en la brujería. Pero parece que había un ritual de lavamiento, ¿no? Siempre en el Antiguo Testamento se habla de rituales de lavamiento, y se consideró que ese bautismo de Juan el Bautista realmente era para el perdón de los pecados, pero no era suficiente. No era suficiente ese bautismo. Esa era más bien una manifestación pública de arrepentimiento, de tal manera que la gente iba y se bautizaba. Y este movimiento que hizo Juan el Bautista realmente fue un movimiento supremamente grande que conmovió todo el pueblo de Israel, y la gente iba, caminaba muchas veces hasta un día para ir a escuchar a Juan el Bautista y ser bautizado. Y dentro de todo este contexto llega un día Jesús y le pide que le bautice. Y él le dice, pero ¿cómo? Al contrario, eres tú quien debes bautizarme. Y el Señor le dijo, no, deja así para que se cumpla toda justicia. Y él se sometió al bautismo de Juan. En otras palabras, en su humildad se puso como si fuera cualquiera de los pecadores, ¿no? Pero con una gran diferencia, y es que fue la manifestación de la presencia de Dios en la vida del Señor Jesucristo, cuando escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿no? De alguna manera fue el momento en que Juan el Bautista le entrega toda la obra que él había hecho y se la entrega a Jesús. Y el Señor le dice al pueblo, escuchadle a él oíd, ¿no? Y este es el gran personaje de quien Juan el Bautista predicaba y decía, después de mí viene alguien que era antes de mí porque era primero que yo. Eso parece como un trabalenguas, ¿no es cierto? Pero se está refiriendo a Jesús. Y cuando viene Jesús, es bautizado. Dice en la palabra de Dios que desciende el Espíritu Santo de Dios como una paloma y permanece sobre él. Pues indudablemente toda la gente que estaba alrededor mirando, y cuando escuchan la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, indudablemente reconocen que es el Mesías. Amén. Y esta es la gran manifestación de la presencia del Mesías en medio del pueblo de Israel. Y hasta ahí digamos que fue la labor importante de Juan el Bautista y su ministerio.
que lastimosamente perdió su vida en aras de desarrollar su ministerio, porque él estaba reprendiendo el pecado. Él era un hombre que confrontaba el pecado, y de hecho confrontó al tetrarca de Israel, a Herodes Antipas, porque se había casado con la esposa de su hermano. Y entonces pues realmente estaba en una práctica que era censurada dentro del pueblo de Israel. Y en esta historia, pues indudablemente en ese contexto, él lo manda a encarcelar también porque de alguna manera lo veía como una amenaza para su gobierno en Israel. Era como si fuera el rey de Israel, era una posición un poquito inferior a la del rey. Pero él decidió encarcelarlo porque temió que hubiera una sonada por causa de los seguidores de Juan el Bautista, y prefirió amedrentarlo y meterlo en la cárcel. Pero en alguna oportunidad, Herodías, que era la esposa del tetrarca, organizó una fiesta de cumpleaños para él, y su hija Salomé bailó para él. Y él estaba encantado con la danza de la niña. Y en medio de su borrachera le dijo: mira, hasta la mitad del reino te daré. Así que pídeme lo que quieras, porque has danzado de una forma bellísima y estoy muy agradecido contigo. Y ella fue y consultó con su mamá. El consejo de la madre es sabio, ¿no? ¿Cuántos creen? Pero en este caso era diabólico. Y le dijo a la madre: no, dígale que traiga en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. ¡Wow! Fue realmente muy duro para el rey, pero él había comprometido su palabra bajo juramento, así que mandó decapitar a Juan y ahí acabó el ministerio de Juan el Bautista. Luego vemos que Salomé también fue degollada, fue decapitada, pero no por mano de hombres, sino por la naturaleza. Ella iba caminando en un río que estaba congelado y se cayó, se rompió el hielo y se cayó. Y ella empezó a danzar tratando de salvarse en medio del agua fría helada, y finalmente su cabeza se cubrió de hielo, dice en la Biblia. No, en la Biblia no, esto es un escrito de un historiador. Y los filos del hielo que quedaron le cortaron su cabeza. Tremendo. Pero bueno, el ministerio de Juan el Bautista es un ministerio que fue supremamente importante para que la gente entendiera que era el Mesías el que acaba de manifestarse en el bautismo de Jesús. Y este ministerio de Juan el Bautista indudablemente marcó el camino para la venida de Jesús. Él allanó, él preparó el camino. ¿Y cuál era la preparación que tocaba hacer? En ese caso no se trataba de arreglar los caminos, ¿no? De llevar un bulldozer y abrir brecha. No, se trataba de limpiar los corazones de las personas. Se trataba de que él estaba invitando al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la base para poder entrar a la presencia del Señor. El arrepentimiento y la fe vienen juntas, o sea, no podemos tener fe si no hay arrepentimiento. Tenemos que saber que la palabra de Dios nos invita a que cambiemos nuestros corazones y a que desechemos el pecado. Y la gente venían soldados romanos, venían fariseos, venían publicanos a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Y el mensaje que él siempre les dio fue el mismo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y esto qué implica? Que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Estamos viviendo en una sociedad donde vemos que realmente todo el mundo está confundido. No saben realmente cuál es el camino que deben seguir. No entienden que el Mesías vino para salvarnos, para darnos un mensaje de amor, un mensaje de paz. Pero la gente está embolatada en sus quehaceres, en sus compromisos, en sus fiestas, en sus reuniones, y el único ausente en la Navidad es Jesús. Y es curioso que, siendo Él el motivo de la Navidad, ni siquiera muchas veces se nombre en los hogares el mensaje de salvación de Jesucristo. Y esta práctica que tiene la Iglesia Católica, por ejemplo, de hacer las novenas,
pues se ha convertido en una oportunidad simplemente para rumbear y tomar trago, ¿no? ¿Y dónde vamos a hacer la novena hoy? Y de hecho, habíamos hablado de hacer una novena, una reunioncita el día 20, ¿no? Y la gente dijo, no, pero sí, para el día siguiente amanecer de uno todo trasnochado. No se imaginó que iba a ser una rumba tremenda. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer ese ministerio de Juan. Nosotros debemos empezar a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos que preparar a la gente para que reciba a Jesucristo en su corazón. Y que no se repita otra vez y otra vez y otra vez lo que sucedió con el nacimiento de Jesús, que no hubo lugar para ellos en el mesón. Ellos llegaron a Belén por causa de un empadronamiento y llegó José y María buscando hotel y ninguna parte le abrieron. No hubo lugar para ellos en el mesón. Que no haya la misma situación en la vida de las personas, de nuestros familiares y de nuestros amigos, que llegue la Navidad y no haya lugar para Jesús en sus corazones. Y tenemos que preparar ese camino, y preparar ese camino es justamente eso, quitarle todos esos argumentos a la gente y hacerlos entender que la Navidad es un tiempo en donde debemos aceptar y recibir a Jesús y darle el primer lugar en nuestras vidas. La Navidad tiene que ser esa oportunidad tremenda de que nuestros amigos y nuestros familiares puedan preparar su corazón y estar atentos a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, porque es un regalo de parte de Dios. En la antigüedad la gente hacía sacrificios para que le perdonaran sus pecados, pero Dios en su infinita misericordia decidió mandar a su Hijo unigénito Jesucristo para que pagara por los pecados de toda la humanidad, incluyendo los míos y los de cada uno de ustedes. Y si alguno no ha pecado nunca en su vida, bueno, esto no es importante para él. Pero ¿quién es esa persona que nunca ha pecado? No hay ni siquiera uno, dice en la Biblia. De tal manera que este mensaje tiene que ser importante para todos y para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros amigos, para cada uno de nuestros familiares. Y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad también que asumió Juan el Bautista de ir y allanar el camino del Señor, porque es el Señor mismo, Dios mismo, el que va a entrar en los corazones de las personas a través del ministerio que nosotros desarrollemos. Pero va a depender de lo que nosotros hagamos con esto, con este llamado que el Señor nos está haciendo. Va a depender de nuestra actitud de corazón. Si nos vamos a conformar de que no, yo ya soy salvo y que los demás miren a ver qué hacen. No. Tenemos que asumir la responsabilidad porque nosotros hemos sido salvados, pero con una misión, y esa misión tenemos que cumplirla. El Señor nos dijo que teníamos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Y si no lo estamos haciendo, estamos pecando, créanme. Tenemos que empezar a ser consecuentes con lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios en sí, forma parte de él. Y el Espíritu Santo de Dios siempre nos está guiando a que nosotros hagamos la obra del Señor. Pero Dios nos dio el libre albedrío. Y entonces nosotros podemos decir, sí Señor, lo voy a hacer. O Señor, ¿sabes qué? Quédate, no te afanes, espérate un momentico que yo tengo mi tiempo. No te preocupes que más adelante lo voy a hacer. Y podemos ponerle nuestro toque personal a esa decisión del Señor y posponerla todas las veces que queramos. Pero las consecuencias van a venir a nuestras vidas. Amén. Así como las bendiciones van a venir si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y es muy importante entonces que tomemos conciencia de la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos de predicar el evangelio. Cada uno de nosotros conoce gente y trata gente todos los días que aún no conocen el evangelio y saben que nosotros somos cristianos, saben que nosotros lo conocemos, pero no se nos ocurre sacar un tiempo para poderles compartir del mensaje de salvación y decirles: allanad el camino del Señor, arrepentidos, porque el reino de los cielos está a la mano. Cada día es una oportunidad para ganar almas para Cristo. Cada día es una oportunidad que es trascendental para que la vida de una persona pueda ser transformada.
Y solamente lo podemos lograr con un mensaje sencillo, y es invitándolos al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está a la mano. Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Él ya pagó por los pecados de toda la humanidad. Pero ¿cuántas personas vemos cada día que están sumidas en su condenación? Y todos los días están pidiendo el perdón a Dios por el mismo pecado. Y piensan que Dios no les ha perdonado. Y si por las escrituras ven que Dios les ha perdonado, ellas mismas siguen castigándose porque dicen, bueno, sí, Dios me perdonó, pero es que yo no debía hacer eso. Y siguen latigándose y fustigándose. Y no se perdonan. Yo conozco muchas personas de 20 años de asistir a la iglesia que todavía le piden perdón a Dios por haber cometido este u otro pecado. Señor, si tú hubieras impedido que yo abortara. No, perdona, pero es que tú tomaste la decisión. Sí, Señor, yo tomé la decisión, perdóname. Bueno, yo te perdono. Pero Dios está más decidido, más dispuesto a perdonarnos de lo que nosotros estamos dispuestos a recibir el perdón de Dios. O sea, es tan generosa la misericordia de Dios que nosotros no la podemos creer. Pero ese es el mensaje que tenemos que darle a la gente, que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Y que esa Navidad que vamos a celebrar sea realmente ese encuentro personal con Cristo en el cual nosotros estemos agradecidos por la obra maravillosa que Él ha hecho en nuestras vidas y que nos ha sacado de la condenación y nos ha llevado a una vida de paz, de bendición y de prosperidad. Pero necesitamos que la gente se concientice de esta obra maravillosa de Jesús. Si la gente no está consciente de esta obra maravillosa de Jesús, realmente su Navidad se convierte en una gran cena, en un festín, y no pasa nada, y era un guayabo al día siguiente. Pero en nosotros está la responsabilidad de que este tiempo de Navidad sea un tiempo de metanoia, un tiempo de transformación de la forma de pensar de la gente. Que sea un tiempo en donde la gente realmente pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Y que ellas puedan abrirle su corazón y no cerrárselo como lo hicieron en el mesón. Yo quiero invitarlos a que cada uno asumamos en este tiempo esa responsabilidad con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, de llevarles ese mensaje de salvación de Jesucristo. Y cuando nosotros lo hacemos, créanme que la obra de Dios va a empezar a obrar en cada uno de ellos. La obra del Espíritu Santo va a empezar a obrar en cada uno de ellos. Y sus vidas van a ser transformadas. Porque cuando la gente no tiene conocimiento, indudablemente sus actitudes se están dando y sus decisiones se están dando con base en el conocimiento que tienen. Pero si les informamos que Jesucristo ya pagó por sus pecados, que Él no tiene por qué condenarse, que Jesucristo ya lo perdonó si Él le pide perdón, pues hombre, va a encontrar el camino de la salvación y su vida va a ser transformada, y no solamente la de ella, sino la de su entorno, la de su familia, y no solamente su generación, sino las generaciones posteriores, porque indudablemente van a ser educados bajo el temor de Dios, de tal manera que no menospreciemos ese ministerio que el Señor nos ha llamado a hacer, que es el ministerio de la reconciliación, para que la gente se reconcilie con Dios y que puedan entender esa obra maravillosa de Jesucristo, y que esta Navidad realmente sea trascendente en la vida de nuestros amigos, nuestros familiares. Y si tenemos la oportunidad de hacer una reunión en nuestra casa, invitar a algunos parientes, enseñémosles el mensaje de salvación de Jesucristo, invitémoslos al arrepentimiento como hizo Juan. Que la gente transforme su forma de pensar, que deje de hacer lo malo, que decidan seguir los caminos del Señor. Y si lo logramos, créanme que vamos a estar transformando completamente nuestra nación, nuestra sociedad. Qué rico que todos los habitantes de Colombia fueran cristianos, y cristianos de verdad, comprometidos con el amor y con la paz, comprometidos con la obra de Dios. Este país sería un paraíso realmente. Pero va a pasar lo mismo en nuestra familia. Si toda nuestra familia conocen del Señor,
pues indudablemente va a ser un oasis hermoso en medio del desierto. Pero si logramos que además los copropietarios del edificio donde estamos y nuestros vecinos también son temerosos de Dios, créanme que la convivencia va a ser mucho más agradable. Si logramos que nuestra ciudad, nuestro barrio, tengan temor de Dios, vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con los robos, vamos a acabar con... Pero depende de quién, de nosotros, de lo que nosotros hagamos. Nosotros estamos llamados a transformar el mundo y tenemos que empezar a hacerlo desde nuestra familia, desde nuestro entorno, desde nuestra Jerusalén, desde nuestra Judea. Desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Y esto es algo que cada uno de nosotros tendrá que darle cuentas al Señor, porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. Y también nos ha advertido y nos ha dicho, ojo, porque el hacha ya está puesta a la raíz del árbol que no da fruto. Y acordémonos que el Señor nos dijo que hemos sido injertados en el olivo. Y también dice, cuando habla de la parábola de la vid, que nosotros somos los pámpanos y aquel pámpano que no dé fruto será cortado. Amén. Es impresionante, pero la palabra de Dios se cumple. Y yo me aterro viendo todos los días cómo la palabra de Dios se cumple en muchas cosas. Veía, por ejemplo, en estos días en las noticias que un diputado de la Asamblea de Turquía, después, justamente cuando hace una declaración diciendo que la ira de Alá caerá sobre el pueblo de Israel, le dio un infarto y se murió. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y este hombre estaba maldiciendo, estaba proclamando muerte sobre Israel y el primero que la recibió fue él. Ahí se ve el poder de Dios, que Dios es real. Y no podemos estar jugando con las cosas de Dios. Tenemos que asumir responsabilidades serias, porque esta vida pasa rápido. Es impresionante cómo pasa de rápido la vida y las oportunidades se pierden. Y el tiempo que pasó ya no regresa. Y esa familia a la cual no le compartimos un día, quizás se pierda. Yo recuerdo que en una ocasión una señora de la iglesia me comentó que todos los días cuando ella salía a su trabajo veía a un muchacho todo tatuado y salía con un perro que tenía unos collares muy exóticos, que tenían muchas puntas por todos lados y taches y de todo. No, era el mismo estilo así como rockero. Y salía y el chico siempre la saludaba. Y ella quería compartirle el mensaje de salvación de Jesucristo, pero decía, no, yo no me meto con ese tipo. ¿Cómo así? ¿Me entiendes? ¿Qué va a decir la gente? Y no lo hizo. Y un día vio que salió, fue un señor anciano, un señor ya de unos 70 años, con el perrito. Y entonces a él sí se le arrimó y le dijo, ay no, y este no era, yo veía un muchacho que salía con ese perro. Sí, era mi hijo, él falleció de una sobredosis de droga. Y esta mujer quedó con un sentimiento de culpa terrible. Y dijo, quizás si yo le hubiera compartido el mensaje de salvación de Jesucristo. Quizás si yo le hubiera dicho que Dios le ama. Pero este hombre estaba en una depresión terrible, contaba el papá. Que porque la novia lo dejó y que se fue con otro y que tonterías. Si ella le hubiera compartido el mensaje de salvación, quizás se lo hubiera tenido en el refugio y hubiera podido sanar su corazón, hubiera podido perdonar, hubiera podido perdonarse también y no sumirse en las drogas hasta matarse. Pero es nuestra responsabilidad, es la oportunidad que el Señor nos da cada día de compartir el mensaje de salvación de Jesucristo. Y ella decía, a mí me gustaría como retroceder el tiempo y que el Señor me diera otra oportunidad para poder salvar a ese hombre. Y le dije, ¿cuántas oportunidades te dio el Señor? ¿Cuántas veces lo viste? No, pues todos los días. ¿Durante cuánto tiempo? Como 2 años. ¿Y querías una oportunidad más? Seguramente lo hubieras desperdiciado.
Es que no se trata de que nos den oportunidades, se trata de que nosotros busquemos esa oportunidad que el Señor nos dio y la encontremos y la identifiquemos como tal. Y no nos quedemos callados, porque esto es egoísmo, esto es falta de misericordia, esto es falta de amor. Y no podemos decir que somos cristianos y estamos reteniendo esta información tan supremamente importante mientras la gente está sufriendo y está perdida en el mundo sin tener un camino claro, sin tener la posibilidad de encontrar al Señor. Y quizás la única Biblia que ellos lean sea tu testimonio, y la única oportunidad de encontrarse con una persona de Dios seas tú. Pero tenemos que aprovechar esa oportunidad y llevarle ese mensaje de salvación a las personas. Y este tiempo de la Navidad es un tiempo hermoso, y es un tiempo hermoso para compartir con los demás. Y yo quiero invitarlos a que pensemos en una forma creativa, cómo hacemos para expandir el reino de Dios en nuestro alrededor, dentro de nuestro oikos, dentro de nuestro área de influencia. Piense cada uno, ¿qué podría hacer? Hacer unas tarjetas hermosas con un mensaje, hacerles una invitación más bien a tomar un café y compartirles del Señor. Decir, mira, en esta Navidad quiero invitarte a tomar un café. Ven a mi casa, vamos a comer un café y unas galletas y quiero darte un mensaje que el Señor me dio para ti. No sé, cada uno, por favor, piense en una forma creativa cómo puede hacer para poder llevar este mensaje de salvación de Jesucristo e invitar a la gente al arrepentimiento y que puedan en esta Navidad recibir al Señor Jesús en su corazón como su Rey, como su Salvador. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Celestial, por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, pero también, Señor, por ese valor que tuvo Juan, Padre Santo, de allanar el camino, Señor, de la gente para que pudiera recibir a Jesús. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a invitar a la gente al arrepentimiento, Señor, a que salgan, Señor, de esos bajos mundos, Padre Santo, que de alguna manera cada uno de nosotros vivimos. Y también, Señor, de esas alturas, Señor, de orgullo, de arrogancia, de prepotencia, de soberbia. Y que podamos allanar el camino, Dios, para que Jesús pueda entrar en nuestro corazón y podamos darle el lugar que Él merece como nuestro Señor y Salvador personal. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, Señor, y colocando en nuestros corazones, Señor, el querer como el hacer, tu buena voluntad, Padre Santo, y que cada día, Señor, podamos compartir este mensaje de salvación, Padre Celestial. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas quitando de nosotros, Señor, todo prejuicio, Padre Celestial, quitando de nosotros, Señor, todo temor al que dirán, Señor, al ser censurados, al ser descalificados, Padre Celestial, porque llevaremos un mensaje de salvación, Señor. Por eso dice tu palabra que no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. Que la gente pueda entender, Señor, que la salvación es por gracia, Señor, que es un regalo tuyo, Padre Celestial, que no es por obras para que nadie se gloríe, Padre Santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tú obres, Padre Celestial, a través de nuestras vidas, Señor, y que podamos hacer tu obra, Señor, en este tiempo propicio, Padre Celestial, donde la gente está un poco más sensible, Padre Santo, para recibir de ti, Padre Celestial. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas fortaleciéndonos, Padre Celestial, en nuestro hombre interior, para que cada día, Señor, podamos servirte, Padre Santo, que podamos hacer tu obra, Dios, y que la gracia tuya, Señor, nos acompañe siempre, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor.